Muy buenos días a todos los presentes. Hace una decena de años, un grupo de tachirenses, unos de origen y otros por adopción, nos dimos a la tarea de empezar a discutir los graves problemas que ya atravesaba la nación. Para ese entonces, el régimen ya no toleraba la disidencia y se valía de diversos instrumentos para perseguir a los políticos, todos del sector democrático. La amenaza velada de cárcel o la expulsión del país se utilizaba como medios para amedrentar a quienes se atrevían a pensar en forma diferente. Los partidos democráticos se sentían arrinconados. La Casa del Pueblo, esa vieja casona del barrio La Ermita, sede de nuestro movimiento, se convirtió así en centro de discusiones profundas, de diálogos constantes sobre el futuro del país y lo que como un grupo podíamos hacer. Así nació el Movimiento Independiente Democrático, MID, desde su inicio, y para que no quedaran dudas de que no teníamos afanes burocráticos ni ansias de poder, nos declaramos como movimientos políticos, como un movimiento político no electoral. Desde hace 6 años nos planteamos la tarea de elaborar un proyecto de la Venezuela que todos soñamos. Por obras del azar, uno de nuestros miembros, el ingeniero Enrique Colmenares Finol, aquí presente, en compañía de otras personas, había iniciado ese trabajo. Al mismo nos sumamos como equipo desde entonces y ese es el proyecto que hoy le presentamos a todos los venezolanos. Este documento, más que como un plan terminado, lo concebimos como un proceso en evolución, proceso abierto indudablemente a la discusión, a las correcciones y a los nuevos aportes de los venezolanos de cualquier región del país que quieran hacerla. Nuestra propuesta es una propuesta radical, porque este país habrá que reconstruirlo desde sus cimientos. Por esa misma razón, pensamos que para hacer posible tales cambios se hace necesario iniciar un proceso constituyente por iniciativa popular. En este caso, lo establece la Constitución. El 15% del electorado puede solicitar la apertura del proceso sin que ningún órgano del poder constituido, ni siquiera el mismo CNE, se lo pueden impedir. Y será ese mismo pueblo el que establezca las bases de esa convocatoria, esto es, con qué fines se hace la misma. Por eso, y por esta razón, presentamos hoy a Venezuela el proyecto País para que esa Asamblea Constituyente tenga un instrumento para producir esas reformas radicales que requiere el Estado venezolano y su sociedad toda. De lo anterior se deduce que las elecciones del próximo mes de diciembre no serán unas simples elecciones para elegir alcaldes y concejales. Ese deberá ser el día en que una mayoría de venezolanos, vale decir, el soberano, el depositario de la soberanía y por tanto el poder mayor, recogerá las boletas para iniciar el cambio hacia la Venezuela reconciliada, democrática y moderna que todos soñamos. Debo agregar que hay una conseja en la cual se está diciendo que nosotros somos no proclives, por decirlo así benevolentemente, con la unidad. ¿Cómo es eso que estén diciendo eso? Si nosotros somos precisamente el movimiento que unió los factores de la unidad aquí, en el Táchira, cuando no éramos gobierno aquí, nosotros fuimos en nuestra casa de la Ermita el elemento unificador de las organizaciones y de los partidos políticos. Así pues, rechazo rotundamente que esa conseja siga. Y ojalá quienes están en ella se convenzan de que nosotros, más que amigos, somos pioneros de la unidad y que nos debemos a ella y que esto que estamos realizando, este acto que estamos realizando esta mañana, va a servir
porque este proyecto va a servir para que los candidatos a las alcaldías tengan un instrumento para que puedan decirle algo contundente y serio a sus electores. Muchas gracias y muy buenos días. A todos los presentes, representantes de los gremios y partidos políticos que hacen vida en la región, doctor José Vicente Sánchez Fran, rector de nuestra Casa de Estudio y demás autoridades de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU presentes, miembros de la sociedad civil en general y por último, y no por eso menos importante, mis compañeros estudiantes de la ULA, UCAT, UPEL, UT y en especial a mi gran familia unetense. Muy buenos días y le damos la cordial bienvenida a la presentación del proyecto País Venezuela Reconciliada Vía Constituyente y a su casa de estudio, la Universidad Nacional del Táchira. A lo largo de la historia, el movimiento estudiantil y la juventud, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, ha sido promotora y ha impulsado a los cambios de la sociedad. Desde la generación del 28, que fue el movimiento pionero para la democracia, donde surgieron líderes como Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Raúl León, entre muchos otros, la Batalla de la Victoria encabezada por José Félix Rivas y recientemente la generación del 2007, donde se destacaron jóvenes estudiantes que hoy día hacen vida política en Venezuela. El movimiento estudiantil siempre ha levantado su voz de protesta y ha dado la cara por el pueblo venezolano ante la opresión, el abuso de autoridad, la injusticia y se ha destacado estos últimos años, siendo el movimiento estudiantil y los estudiantes una luz de esperanza para el pueblo venezolano en la lucha por la democracia y en el rescate de nuestro país. La familia es el aspecto más importante de la sociedad, es allí donde se forman los verdaderos ciudadanos, donde aprendemos valores y a convivir con las demás personas. Ese es el aspecto importante de la familia, cómo tratamos a los demás, si los respetamos o no, si valoramos su existencia, su forma de pensar o simplemente no lo hacemos. Un individuo puede ser útil al país en muchas formas y aún especial cuando se prepara, cuando estudia, cuando comprende que asistir a la escuela no es una obligación, sino una gran oportunidad de ser mejores cada día, cuando el maestro comprende que no solamente está enseñando a un niño, sino que está educando y preparando al futuro de la nación. Cuando un joven entra a la casa que vence las sombras y da ejemplos de lucha, de gallardía, de irreverencia, de coraje y de amor por la verdad, podemos decir que la familia y la escuela dieron buenos resultados, que formaron verdaderos ciudadanos. Hoy en día, el gobierno nacional alardea de haber masificado las oportunidades de estudio, creando nuevas universidades, pero sin las condiciones aptas para formar profesionales integrales. Casas de estudios que carecen de laboratorios, de bibliotecas, de unidades de transporte, de comedores, de becas estudiantiles, en fin, de todos aquellos beneficios por los cuales se ha luchado generación tras generación. Además, que ha abandonado por completo las universidades nacionales experimentales y autónomas que tanto prestigio tienen en el país y en el exterior, donde muchos de los que hoy forman parte del gobierno se formaron. Además que vemos cómo la educación es la profesión menos remunerada en el país y siendo esta una de las más importantes y el pilar fundamental de nuestra patria. Observamos también que la mayoría de los análisis estadísticos arrojan que el 80% de víctimas y victimarios que caen diariamente en el país son jóvenes entre 18 y 35 años de edad. Y este es el indicador más importante que nos dice que las políticas de educación, de economía, de seguridad en el país han fracasado en los últimos años. La palabra más hermosa dicha por el ser humano es madre, y es triste cómo diariamente miles de ellas deben enterrar a sus hijos víctimas del hampa y la delincuencia. Y no solo son sus hijos, también son sus hermanos, sus padres, sus esposos, sus amigos. Estas son las víctimas de este país, víctimas que tienen un nombre y son dueños de una historia. Vemos con indignación el maltrato al que está siendo sometido el pueblo venezolano. Es increíble pero cierto, pero hasta colas para
para comprar papel toalé. El resultado de las últimas elecciones que aún es cuestionado y sobre todo la nacionalidad del presidente también lo es. Somos el hazmerreír del mundo. Es por eso que el día de hoy hacemos un llamado a los venezolanos a que nos unamos y nos organicemos en la reconstrucción y en la reconciliación de esta nuestra patria, Venezuela. El caos de esta cruel realidad actual nos pide a gritos cambiar el rumbo y nosotros, los jóvenes venezolanos, exigimos porque sabemos que este cambio es posible y necesario. Nuestra Venezuela es un país privilegiado, dotado por Dios de todo lo que cualquier otra nación desearía. Esto nos obliga a incorporarnos todos hacia un objetivo común de construir el país democrático y desarrollado que soñamos y merecemos, y además que exigimos en nombre de toda la juventud venezolana. En tal sentido, queremos hoy en primer lugar llamar a formular todos conjuntamente este nuevo proyecto de país que nos conduzca de una vez por todas a una Venezuela reconciliada, democrática, desarrollada y moderna. Y segundo, utilizar la vía constitucional y viable que tenemos a mano para lograrlo democráticamente. Este proyecto país es indispensable que lo relacionemos todos, a fin de identificar y definir los temas problemáticos para dialogarlos, debatirlos y así consensuar y solucionar, llegar a la reconciliación que nos facilite controlar, minimizar o evitar la división, la violencia, el odio y la intolerancia que hoy sacude a nuestra sociedad venezolana y que obstaculiza los acuerdos y los consensos para salir adelante en la reconstrucción de la República. En segundo lugar, si conocemos, como ya conocemos, que la crisis desde hace décadas padecemos se genera, entre otras cosas, debido al agotamiento irreversible del centralismo asfixiante, cuya incapacidad estructural y funcional lo convierte en megagenerador de corrupción e ineficiencia visible a simple vista. Exigimos entonces generar un gran debate nacional que nos ponga en resalto con meridiana claridad las causas de la crisis que genera la centralización, para acordar entonces con inclusión de todos los sectores este nuevo país a ser refundado sobre un modelo moderno de descentralización mediante una nueva constitución que sea la piedra angular de la refundación del país. Si es entonces necesario, como lo es, convocar una Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa popular. Aquí está la juventud universitaria de Venezuela dispuesta a recorrer con todos ustedes palmo a palmo toda Venezuela para recoger las firmas necesarias y convocar. Y qué mejor momento que comenzar el próximo 8 de diciembre, donde nos veremos la cara con cada uno de nuestros vecinos en toda Venezuela. Venezolanos, esta lucha no puede darse solo en las calles o en el ámbito electoral. La lucha tiene que venir desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde nuestra escuela, nuestras universidades, en fin, desde todo aquel grupo u organización que forme parte de la colectividad, en fin, desde lo más profundo de nuestros corazones. Bien dicen que en la unión está la fuerza, y yo les digo hoy que cuando las cosas pequeñas se juntan pueden llegar a ser más grandes, inclusive que las cosas más grandes. Y para terminar, cito las palabras de un gran precursor de la democracia y la justicia. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarla. Martin Luther King, muchas gracias. Después que habló Zuleika Meneses en nombre de la juventud, nos establece un compromiso muy grande a todos los que estamos acá. No los podemos defraudar. Tenemos que trabajar para ustedes, para que tengan un mejor país. Un gran abrazo a todos los compañeros del MID, a todos los asistentes. Un gran saludo a César Pérez Rivas, que nos está acompañando, a Leomagno Flores y a todos los estudiantes que están acá con nosotros. Vamos a hablar de un sueño, como bien dijo la joven. Pero si no soñamos, no podemos llegar a ver realización. Cuando hablamos de un proyecto de país,
para con ello refundar la nación, nos estamos refiriendo a que Venezuela está pasando un momento muy difícil. Es un país en destrucción. El modelo de Estado de poder centralizado se agotó y ello nos exige, en función de una palabra fundamental: tenemos que cambiar. No vamos a referirnos en todos los aspectos que estamos mal, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo ético, en lo internacional. Todos sabemos la situación que estamos pasando. Un apagón de 15 horas es casi una muestra fundamental de lo que está pasando. El cambio tenemos que hacerlo todos. Esta palabra todos es fundamental. Yo creo que es la palabra básica que nos ha faltado a los venezolanos. Siempre este enfrentamiento es realmente vergonzoso. Cómo se está planteando el debate nacional. Que tal persona se cogió 10 bolívares, que el otro dejó una partida que no aparece. El debate sobre los problemas fundamentales del país quedó a un lado. Y cuando uno lee la prensa y ve a los medios de comunicación, esto está sumiendo el debate nacional y, por supuesto, dañando todas las posibilidades de desarrollo del país. Entonces todos somos venezolanos y tenemos que ir a una reconciliación y generar un gran diálogo nacional. Esta es otra palabra fundamental. Un gran diálogo nacional para acordar con la inclusión de todos el proyecto país y lograrlo por vías constitucionales. Se acabaron estas palabras de golpistas, de la derecha reaccionaria. Aquí todos tenemos que buscar fórmulas para salir adelante. Y estamos planteando un proyecto país en 12 ejes fundamentales y 102 objetivos específicos. Me voy a referir a algunos de ellos, no a los 102 porque sería prolijo hacerlo en esta reunión. Pero vamos a hablar de algo muy importante. Desde el Táchira se está levantando este sentimiento, como años atrás también se hizo, de la rebelión de las regiones. Si no establecemos un verdadero elemento de reclamo a nivel nacional, no podemos salir adelante en cada una de las regiones del país. Se puede gobernar de lejos, pero se debe administrar de cerca. Sin descentralización efectiva del poder, la democracia en el futuro no podrá sobrevivir. Esto está mundialmente así reconocido. Es acercar el poder público al ciudadano y así le sean atendidas sus propuestas y requerimientos en forma oportuna y eficiente a través de la descentralización que conlleve un aspecto básico, las autonomías locales. Esto es un planteamiento fundamental de cómo se están manejando los asuntos del Estado en Venezuela. El Estado, podemos hacer el símil de una mesa, el cual tiene el poder de la nación, de las regiones, del municipio y de la comunidad de los vecinos. Esta vinculación que trata de establecer el gobierno actual, de buscar un vínculo de la nación directamente con los consejos comunales y sobre todo con las comunas, es para ir con el tiempo, ir eliminando los poderes electos popularmente para tener el esquema básico de los sistemas totalitarios modernos, que es utilizar el poder diseminado, por supuesto, de las comunas e ir deteriorando paulatinamente el poder de las regiones y los municipios. Esto es fundamental. Esto no se trata de un elemento casual. Esto es toda una política claramente establecida en función de esos términos. Hay 3 puntos fundamentales que tenemos que ver. La autonomía, que fue lo que se logró en las elecciones de alcaldes y gobernadores en 1989. Ya elige la gente directamente sus alcaldes y gobernadores. Hay un aspecto fundamental, que es la autarcía, que es la autosuficiencia económica de una región o municipio para asumir sus responsabilidades mediante impuestos o servicios. De nada vale que tengamos autonomía si no tenemos los fondos para poder desarrollar los grandes programas que todos necesitamos. Acá en Venezuela no hemos hecho ninguna práctica importante para generar la autarcía ni a los municipios ni a las gobernaciones. Y por supuesto, muy importante, la autoría. Cuando tú tienes autonomía
y está dando recursos y tiene claramente establecidas las responsabilidades, el ciudadano puede reclamar porque sabe a quién le corresponde cada una de las actividades. El único país del mundo, lo repito, que aquí no se sabe quién es la responsabilidad de las cosas es Venezuela. Cuando tú caes en un hueco, en cualquier parte, para ver lo más común, en cualquier país del mundo, tú sabes a quién reclamarle porque está claramente establecido que es el alcalde el que le corresponde esa actividad. Pero en estos días veía yo un video en donde el presidente Chávez decía: ministro Garcés, ¿cuándo empezamos el programa de tapar huecos en Venezuela? Si esto no se tiene claro a nivel de la Presidencia de la República, ¿qué podemos esperar que lo tenga el ciudadano si no hemos establecido una verdadera conciencia ciudadana sobre estas responsabilidades? Planteamos acá entonces un gran debate nacional para establecer constitucionalmente que todos estos impuestos vayan directamente, por supuesto, a los estados-región y a los municipios. El impuesto sobre las ventas y el valor agregado, los impuestos sobre sucesiones y donaciones, el impuesto al capital de la producción, impuestos sobre predios rurales, impuestos sobre las transacciones y notarías de registro. Todos esos aspectos, más el sistema financiero público regional, los gravámenes de importación-exportación. Acá nosotros, que somos una zona fronteriza, no es posible que todos los gravámenes que nos entran en nuestra frontera en San Antonio y Ureña, todo eso se vaya para el Poder Nacional y no se quede acá en el Táchira. Importante esos recursos, parte importante de esos recursos para hacer, por supuesto, acciones de vialidad y acciones de servicio en toda nuestra frontera. La propiedad de las tierras baldías pasa a las regiones y los municipios y los inmuebles de la nación. Pero hay que hacer una transferencia de toda una serie de aspectos. Así como le damos recursos a las alcaldías y a las gobernaciones, pues toda una serie de actividades deben pasar directamente, pero sin tapujos y sin esquince, deben pasar directamente a los municipios y a las gobernaciones. Yo pongo como un ejemplo siempre, que dice mucho de lo que está pasando, el único país del mundo que tiene escuelas primarias municipales, escuelas primarias estadales y escuelas primarias nacionales es Venezuela. Cuando en todas partes del mundo eso ya está establecido, que es el municipio, la interrelación familia, municipio, por supuesto, y escuela se da integralmente en el municipio. Acá no, acá todavía tenemos escuelas nacionales y no hemos hecho un cambio en esos aspectos y hay que establecerlo en ese gran debate nacional y ponerlo en la Constitución. Entonces planteamos cómo la educación, la cultura y el deporte tienen que pasar todos a nivel regional y a nivel municipal. No es posible, aquí está Pedro Cobón, qué sufrimiento en esa lucha que podía estar a nivel regional y a nivel nacional. La salud y la seguridad social tienen que pasar a niveles regionales. Por supuesto, aguas blancas y aguas servidas. Me correspondió a mí, en mi época como ministro del Ambiente, esa gran discusión. No, el único país del mundo que tiene el agua como programa nacional es Venezuela. Todavía se sigue manejando el agua a nivel nacional, cuando en todas partes del mundo eso es una actividad netamente municipal, y cuando uno ve los desarrollos en el mundo de grandes actividades municipales del agua, se queda uno sorprendido de lo que se puede hacer desde los municipios. Bueno, y así, por supuesto, toda una serie de aspectos del urbanismo, ordenación del territorio y una serie de aspectos que son fundamentales. Pero hay un aspecto también básico, que es el cambio, por supuesto, de nuestras acciones institucionales regionales, el territorio como base fundamental del desarrollo del país. No es posible que en Venezuela empezamos hace 40 años a establecer unas regiones que eran unir varios estados para crear una región. No, aquí establecemos claramente la única región que va a existir y que debe existir en Venezuela es el Estado. Que haya en el interior de algunos estados subregiones, ese es el análisis que vamos a hacer, como en Lara, como en Falcón. El Táchira, que es bien compacto, bien organizado por San Cristóbal como ciudad metropolitana, pues tiene esa oportunidad de ser un estado-región. Pero en el Zulia y en Lara y en Falcón y en otros estados sí hay, por supuesto, subregiones, y ese gran debate tenemos que darlo, porque entonces habrá que establecerle a algunas áreas de esos estados actividades como unas nuevas provincias con instituciones planteadas para ello. Vengo de Vallaguasca, entonces tenía todavía
Estaba yo el miércoles en Valle de la Pascua dando esta explicación. Y yo le decía al Guárico, mire lo que es el Guárico, y ellos realmente se sorprendían con eso. Un Guárico que es el corazón de Venezuela, que tiene 4 áreas fundamentales: Valle de la Pascua, Calabozo, San Juan y Altagracia de Ituco, y que tienen toda una serie de posibilidades que ellos mismos se sentían como sorprendidos de esto. Bueno, señores, ustedes tienen todas unas vinculaciones en el medio de Venezuela con el Atlántico, con el eje Apure-Orinoco, por supuesto con el puerto de Carenero, con el puerto de Puerto Cabello, toda una serie de posibilidades, y ustedes no han estudiado, porque en Venezuela le cortamos la iniciativa a las regiones. Cuando la sumatoria de estos programas en Guárico, en Anzoátegui, en el Táchira, en el Zulia, en Guayana, se establezcan realmente con el poder regional, vamos a tener evidentemente una Venezuela distinta. Por supuesto que cuando vemos, esta sí es del Táchira, cuando tiene el Táchira esta importancia, este es el Táchira. Fíjate el vínculo de nuestro estado con el lago, por supuesto con el Caribe, con el Pacífico, con el Atlántico, con el Canal de Panamá. Esa es la importancia del Táchira, y creemos que los problemas del Táchira se van a resolver con la actividad policial, mandando más resguardos y más cosas en la frontera. Ese cambio tenemos que darlo, y ese debate tenemos que hacerlo. Ahora, el municipio. El municipio es una entidad universal, propia del orden natural de las cosas, anterior a las normas jurídicas. La ley no lo forma a priori, sino que lo reconoce a posteriori. El municipio surge donde un grupo de personas ocupa un territorio, conforma su gobierno, se da sus leyes y resuelve por sí mismo los problemas que les plantea el diario vivir. Esto es fundamental, el aspecto municipal. Acá en Venezuela durante muchos años consideramos que el aspecto municipal eso es algo como muy pequeño, muy baladí, no le vamos a dar importancia. No, la base fundamental de la política está en el municipio. Hasta la palabra política viene de las polis griegas, que era por supuesto el gobierno de las ciudades. Entonces, en Venezuela el modelo rentista venezolano ha venido dejando a un lado la fuerza municipal. Y vemos cómo en Francia, por ejemplo, hay 36.000 municipios, por supuesto en Alemania, en España, en Italia 8.000. En Bélgica 589, que Bélgica es como Táchira, Mérida y Trujillo, y en Venezuela 335 municipios. Porque nunca entendimos la posibilidad del municipio. Y así vemos cómo no hay política en Venezuela para ello. El Táchira con 29 municipios, Lara con 9, pero más habitantes que el Táchira, y así sucesivamente no tenemos idea. Cuando Antioquia, en Colombia, tiene 125 municipios y Santander tiene 87, y son todos municipios que tienen, por supuesto, su autarquía, tienen sus impuestos que cobran, todos le quedan allá, e ir a las pequeñas poblaciones en Colombia es totalmente distinto a lo que está pasando en Venezuela. El orden institucional colombiano realmente que nos sirva de ejemplo, porque han dado un elemento importante. Entonces, fíjense ustedes los elementos como estamos manejando nosotros esos aspectos. Pero no solamente en todo el país, es que también en Caracas, por ejemplo, fíjate nuestro centro fundamental económico y político, que es nuestra capital. Caracas y la Gran Caracas, 6 millones de habitantes y con una dispersión total de los aspectos institucionales. Un solo municipio que es el Libertador, 2 millones de habitantes, y aquí Chacao 78.000 habitantes. Y así otro municipio, el Sucre, 1.600.000 habitantes, y por supuesto aquí Latillo con 62.000 habitantes. Entonces no tenemos ningún concepto de eso, y eso tenemos que, por supuesto, la constituyente colombiana estudió la problemática de Bogotá. Tenían un problema similar al nuestro, crearon los nuevos municipios en la Bogotá moderna, cambió radicalmente Bogotá, hoy es una de las ciudades más bellas de América Latina, y por supuesto París tenía el mismo problema, crearon sus nuevas marines, y aquí nosotros hicimos una propuesta, que no voy a detener en ella por supuesto, de cómo hacer un cambio radical sobre Caracas, y que evitemos también esa torpeza, la mitad de Caracas, Miranda, la mitad de Filo Capital, y todos son una sola ciudad que no tiene ninguna conexión una con otra. Entonces,
Esto lo saco porque yo estuve en Catia hace 15 días haciendo esta misma charla y ellos me decían, nosotros solamente por el hecho de que vamos a tener un nuevo municipio en Catia, estamos dispuestos a luchar por lo que ustedes están planteando. No es posible que Catia, que tiene casi 400.000 habitantes, bueno, y que tiene un IVA de 420.000 millones, ellos ni siquiera sabían que tenían ese IVA de 420.000 millones y estaban totalmente ausentes de saber cómo se maneja ese aspecto. Pero también tenemos Paraíso La Vega, 200.000 habitantes y un IVA de 320.000 millones. Entonces vean cómo ustedes, hay que hacer unos cambios profundos en todos los aspectos del país. Bueno, aquí planteamos reivindicar el municipio como la estructura básica del país. Y vamos entonces ahora a la democracia y la libertad. No me voy a referir de ahora en adelante sino a algunos puntos, pero para que sí interpretemos lo necesario que es hacer cambios radicales en el país. Veamos aquí democracia y libertad. Por supuesto, al presidencialismo, que ya lo mencionamos, pero la alternabilidad y no reelección en los cargos de presidentes y gobernadores. Vamos a retomar el elemento de la no reelección, que por cierto, que antes no nos apoyaban de la gente del estatus gubernamental, ahora es posible que muchos de ellos estén dispuestos a apoyar esta resolución ahora. ¿Qué es lo que no ha entendido? Lo tengo que decir con respeto a algunos de la oposición venezolana. Si esto puede ser un elemento también de mucha fuerza política, evitar la reelección presidencial. Y así planteaban una serie de aspectos anteriores, justicia y seguridad jurídica. Por supuesto, ahí planteamos también la creación de las Cortes Supremas de Justicia regionales, el Parlamento regional, la creación del Consejo de la Magistratura, la creación de la Corte Constitucional. Todos aspectos básicos para un cambio en Venezuela en la justicia. Por supuesto, algo muy importante que son las Fuerzas Armadas, la institucionalización de la Fuerza Armada, de establecer, por supuesto, acordar una política meritocrática en los ascensos, la aprobación del Senado. Esto que parece una tontería, la aprobación del Senado, fíjense ustedes la importancia que tiene. Antes se aprobaban los ascensos militares por el Senado, ahora lo pusimos a depender del presidente de la República. Entonces, cuando transformamos de que el presidente es el que me asciende, yo rindo eso, por supuesto, subalternización es a quien me va a ascender. Eso es normal, eso es humano, que así se plantee. Para eso están las constituciones, para establecer otros marcos jurídicos, que no sea el presidente el que me ascienda, sino sea un Senado que tenemos que volver a la Cámara Alta, por supuesto, para esto. Y también hacer un análisis de nuestra política armamentista. No es posible que siga esta vieja actividad de ir a comprar 30.000 millones de dólares en armas compradas por el presidente Chávez en Rusia, sin que esto haya sido parte de un debate nacional o un debate, por supuesto, importante en Venezuela sobre estos aspectos. Ética y confianza, valores ciudadanos. ¿Cómo hemos perdido? La Constitución es lo más difusa en esos aspectos. Ese debate hay que tenerlo en Venezuela. El ejercicio del valor verdad como principio y condicionante de la política venezolana. Se plantea otra serie de puntos, pero cómo la verdad se ha olvidado en Venezuela. La verdad da dividendos en política en Venezuela, y mientras yo más mienta, parece que eso me genera más. Aquí venía yo una cosa porque tiene que ver mucho con mi actividad ambiental. Se tira un gasoducto del sur, se mete mentira sobre eso. Gasoducto del sur generará más de 1 millón de empleos, y venga que eso se establecen este tipo de locuras, digamos. Se plantea nada menos por el reservorio ambiental más grande del planeta Tierra, y hasta ahora no tenemos otro planeta conocido con vida. Entonces el planeta, le pasamos un gasoducto por la mitad y no decimos nada a los venezolanos porque el debate no lo permite. Bueno, propiedad privada y derecho al trabajo. Voy a ir muy rápido, digamos. Todos los aspectos de enaltecer la virtud del trabajo, regionalizar y simplificar los trámites para las empresas. Qué martirio en Venezuela lograr un permiso para algo en este momento.
Ese es fruto de la centralización de los aspectos fundamentales en Venezuela. Toda la permisología en vivienda, en empresa, en la parte crediticia, es realmente hoy en día un elemento inagotable en la pedidera de permiso. La educación para el desarrollo, bueno, con estos estudiantes que nos dijeron estas cosas hoy, nos llenan realmente de satisfacción muy grande de cómo crear, por supuesto, un sistema regional de universidades y del Consejo Regional de Universidades y una OPSU regional, pero la anterior, por favor, la autonomía y autarcía para todas las universidades e institutos universitarios del Estado. Planteamos que a nivel constitucional se establezca un porcentaje del situado constitucional nacional que vaya directamente a las universidades para que no tengan las universidades que estar pasando por estos problemas graves. Y sí tiene que quedar en la Constitución, porque no es posible esto que le está pasando a los profesores universitarios y a las universidades hoy en día. Y planteamos entonces también la universidad bien remunerada, bien estimulada, puede vincularse perfectamente a los grandes proyectos de desarrollo de cada región del país, que es lo que estamos planteando. ¿Sí? Bueno, salud y bienestar social, es evidente la importancia. Aquí planteamos algo básico, que es transformar a PDVSA en una empresa que sea de los venezolanos, no del Estado venezolano, de los venezolanos, para que cada venezolano tenga una acción intransferible cuyos dividendos le garanticen un seguro de salud y asistencia social de por vida. Esto se hace así en Noruega, se hace así en Dubái y se puede hacer perfectamente. Ciudad, vivienda y calidad de vida. Es evidente, por supuesto, como dije antes, hay que hacer un relanzamiento del desarrollo de las ciudades en Venezuela. Mientras se centralicen las cosas en Venezuela, no puede haber todo ese entramado institucional tan importante que tiene que regionalizarse para tener ciudades distintas. Y aquí vemos, esto lo pongo como un detalle totalmente al margen, pero que planteamos pues cómo la Misión Vivienda en Venezuela inscribió 3.600.000 personas. Y se aprecia que pueden existir 4.500.000 personas que no tienen vivienda. Se inscribieron 3.800.000, pero se calcula 4.800.000 personas que no están dotadas de vivienda. Si multiplicamos eso por 4.3 habitantes por vivienda, que es el promedio que se establece, estamos hablando de 20 millones de venezolanos sin vivienda. Un país de 29 millones de venezolanos. ¿Dónde está la acción del Estado y la acción de los venezolanos para resolver ese gravísimo problema? Pues totalmente ausente. Ese problema no solamente es del gobierno pasado, el gobierno pasado fracasó, el gobierno pasado no el actual, no, sino que también tenemos culpa, gobiernos anteriores, porque una cifra de un país que tenga el 60% de sus habitantes sin vivienda es un elemento gravísimo para un país. Ese gran debate de los cambios profundos que necesita el país sobre vivienda tenemos que hacerlo. ¿Sigamos? Bueno, aquí planteamos como toda una serie de aspectos, pero no voy a detenerme a ellos, sobre la vivienda, regionalizar la construcción de vivienda, simplificar la permisología, por supuesto, toda una serie de elementos del financiamiento, de los estímulos para invertir en vivienda que están planteados ahí. Devolver al sector privado las fábricas de cemento, cabillas. No es posible que ahora entonces no hay cemento, ahora no hay cabilla, todos los problemas que Venezuela está pasando. Vamos a Guayana, vamos al resto del país. Venezuela en el contexto del mundo globalizado. Las relaciones internacionales fundamentadas en el respeto mutuo, reciprocidad, cooperación, integración e interdependencia. Aquí planteamos un cambio. Yo no he visto, ustedes lo han visto, tantas cosas hechas sin criterio sobre las relaciones internacionales de Venezuela hoy en día. Hemos hecho un elemento, vamos a ver más adelante, no voy a detenerme tanto en ello, pero como nosotros, acá en Venezuela, en el Táchira, venimos luchando durante muchos años para que se hiciera la Comunidad Andina de Naciones. Ya nos estaba favoreciendo. Estos pactos que son muy difíciles de desarrollar, porque tú sabes las complejidades de varios países unidos en un comercio multinacional.
Entonces, nosotros, después de años de haber estimulado la creación de la Comunidad Andina de Naciones, de golpe un presidente, por un detalle tonto X, se acaba la Comunidad Andina de Naciones. Y en el Táchira no dijimos nada. Pero yo decía esto en Carabobo, en una reunión en Carabobo, donde cuando se hizo el cierre de la Comunidad Andina de Naciones, 1.100 empresas de Carabobo cerraron. Y la Cámara de Comercio de Carabobo no se dio cuenta. No se dio cuenta. Bueno, ¿por qué? Porque la gente a veces no sabía que todo su comercio estaba siendo desarrollado para Colombia, que habíamos llevado a 8.000 millones de dólares el intercambio fronterizo. Hoy en día lo bajamos a 1.200, por supuesto, el intercambio con Colombia. Y hicimos entonces, en vez de concebir este gran espacio, que es la Venezuela al norte del Amazonas, la que concibió el Libertador, con todo este esquema, por supuesto, de la Gran Colombia, nosotros nos fuimos al sur. Nos olvidamos de estas interrelaciones de 100 millones de habitantes del Canal de Panamá y nos fuimos aquí a 7.000 kilómetros, por supuesto, en vía marítima. Esos exabruptos de Venezuela los pasó de forma realmente casi, yo diría, inocente. Nos dejamos pasar esos aspectos fundamentales. Bueno, acá tenía lo que consiguió el Libertador. Este país, que cuando él subió al Chimborazo decía, oye, este es el país más extraordinario de la tierra. Sí lo es. Nosotros en 200 años nunca hemos sabido comprender este espacio geopolítico tan importante. ¿No vamos a ver? Bueno, el desarrollo social sostenible, evidentemente, algo muy importante. Todos los aspectos que están aquí planteados, ¿no? Y los 12 ejes constituyentes hacen el cambio fundamental para estos aspectos. Ahora, un proyecto de país, reconciliación y reconstrucción nacional, ¿cómo lograrlo en paz? ¿Cómo logramos en paz este proyecto de país? Hay muchas vías. Hay un plan A que nosotros no estamos ahí descartando, sino que el plan A que siga, por supuesto, que se siga desarrollando y tenemos que estar al lado de él. Pero escrutemos acciones en el plan B, que es el que nosotros llamamos ir a un proceso constituyente. ¿Qué se hizo en el 99? En el 99 el sector oficialista, porque permitimos y le dijimos de manera inocente, le dijimos al presidente Chávez que hiciera el estatuto electoral, las bases comiciales. Entonces él hizo unas bases comiciales que las hacen 4 españoles, Monedero, Martínez de Alamao y Viciano Pastor. Esos españoles vinieron y hicieron el estatuto electoral venezolano. Por cierto, son los españoles que después mandaron para Ecuador, para Bolivia, para Honduras, para que hicieran el estatuto electoral. Convoque usted al proceso constituyente, decía Chávez, que yo les mando a los españoles estos, muy profesionales, muy buenos, de la Universidad de Valencia de España. Ellos hicieron el estatuto electoral y, por supuesto, entonces el estatuto electoral se basa en lo siguiente, en que el sector oficialista, que sacó el 54% de los votos, sacó 125 constituyentistas, 96% de la Asamblea, o sea, con 54 se sacó el 96. Ese es el gran invento de estos señores de la Universidad de Valencia. Entonces, el sector democrático, que sacó 46%, sacó 4%. Y todos nos fuimos en función de eso. Tenemos el tupé de decir que esto, hecho así, generó la mejor constitución del mundo, como lo dicen algunas personas, aún de la oposición venezolana. Si algo se hizo mal, tiene que salir mal, por Dios. Una constituyente, su misma palabra lo indica. Co, el prefijo co significa entre todos, instituimos. Una constituyente que yo busque fórmulas para agarrarme para mí. El proceso no es, por supuesto, un proceso bueno y determina esta constitución que es malísima. Cuando la analizamos, tiene como 100 puntos realmente, que son unas torpezas totales, y sin embargo estamos diciendo que es la mejor del mundo. Entonces, hoy en día, y esto que quede muy claro, si convocamos un proceso constituyente, como están los equilibrios políticos en Venezuela, el sector oficialista tiene 48% del electorado, va a sacar 48% de la Asamblea, porque el estatuto electoral que hicimos plantea entonces claridad en esos aspectos. No se puede sacar un voto más de lo que yo tengo realmente como representación
popular en ese sentido. Y si la oposición tiene 52% de los votos, va a sacar, por supuesto, 52% de la Asamblea, como tiene que ser. Pero también estamos poniendo, como se hizo en Colombia y como se debe hacer en estos momentos en Venezuela, las decisiones en la Asamblea van a ser con los 2/3, factor de consenso y un factor de reconciliación. Entonces, aquello que dicen algunos también, compañeros nuestros, no es que vamos a ir a una constituyente para ganar y nosotros ir en contra de tal y en contra de cual. No, nosotros no estamos convocando una constituyente para sacar a nadie de ningún lado. Esos son los constituyentistas en acuerdos y en consenso que determinarán quién es culpable de males, que por supuesto los hay, y quién por supuesto es culpable o es una persona que merece su reconocimiento, porque ese tiene que ser la base de un proceso constituyente. Entonces, vamos a la reconciliación. Vamos. El proceso constituyente, el proceso de reforma constitucional tiene 3 aspectos: la enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, para ejecutar el proyecto del país se requiere transformar el Estado, que nos conduzca a la reconciliación nacional y a la reconstrucción del país dentro de un gran diálogo nacional. Fíjate, esto me retengo en ello porque es distinto. Si nosotros hemos hablado de ética, queremos que este proceso constituyente esté consustanciado y esté sustentado en un gran principio ético. Si nosotros estamos diciendo que fue malo en el 99, no podemos hacer ahorita lo mismo. Tenemos que dar una demostración ante el mundo que vamos a hacer algo distinto. Ahora, razones para una asamblea constituyente. Sí. Garantizar la reconstrucción de Venezuela que permita ejecutar los ejes constituyentes del proyecto país. 2. Lograr la reconciliación nacional. 3. El pueblo participa proactivamente en el diseño del sistema social que queremos y en el cual todos cabemos. 4. Transformar y modernizar el país en paz. Correcto. Y aquí está el artículo 347. Mucha gente a veces no lo lee, no lo ha visto. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. El pueblo, todo. El pueblo somos todos. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Pero aquí está lo más importante. ¿Quiénes pueden convocar ese proceso? El presidente de la República, la Asamblea Nacional con 2/3 o el 15% de los electores inscritos en el registro civil electoral. Tenemos las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, sabemos que acá esas decisiones a veces no son tomadas en cuenta, pero que cuando la convoca el pueblo tiene preeminencia sobre los otros convocantes, y tenemos varios hechos que así nos lo demuestran. Y el elemento más importante es que cuando se iba a hacer la reforma constitucional del 2007, uno de los aspectos más importantes que ellos querían era subir de 15 a 30% este porcentaje, porque ellos saben que cuando se convoca un proceso constituyente, al que más afecta es el gobierno que está lo estableciendo. Evidentemente, cuando un pueblo se va a la calle y se va a pedir una transformación de un país, por supuesto que es que un gobierno no está dando resultados y que hay que cambiar las estructuras de un país. Entonces, esto es muy importante y tuvimos inclusive informaciones de que era la preocupación básica que ellos tenían. No solamente la reelección presidencial, que de hecho era lo más importante también para ellos, pero era subir de 15 a 30% este porcentaje. Léalo, Luis. El objeto de un proceso constituyente es establecer un orden racional, claro y estable que evite, en la medida de lo posible, la subversión, el golpe de Estado, las intrigas palaciegas, las agitaciones colectivas y los delitos políticos. Un proceso constituyente aparece así progresivamente como una barrera al abuso del poder y como una manera organizada de excluir ciertas formas o ciertos temas de cuestionamiento al poder. Un proceso constituyente es un rito pacificador, es también símbolo de independencia. Bueno, aquí está en el libro de l'État de Fabre. Él plantea, este es uno de los grandes constitucionalistas franceses del siglo pasado, plantea estos aspectos, pero él mismo establece cuándo es el momento constituyente, y ese momento constituyente es el que estamos llegando hoy.
Vamos a ver que Lander no lea eso, Lander. ¿Cuándo es el momento constituyente? En primer lugar, cuando se llega a una total inseguridad jurídica y no hay reglas de juego claras. Cuando se desborda el enfrentamiento político y el odio. Cuando un gobierno dilapida los recursos y no hay legal manera de controlarlo. Cuando la corrupción, la incapacidad y la impunidad incrementan la crisis. Cuando las realidades anteriores nos llevan al abismo de una guerra civil. Aquí estamos en una guerra civil todos los días, pero también es una guerra civil en todos los aspectos del país. Un país con un enfrentamiento que decía antes yo que debemos dar elementos de risa en el resto del mundo, como estamos manejando las cosas en Venezuela. La propuesta de constituyente, como está planteada por nosotros, en la Constitución venezolana, no aparece en ninguna constitución del mundo, porque un proceso constituyente necesita más elementos para crearlo, evidentemente. Acá el doctor Luis Largo, que está presente, dice que no es posible que el presidente dijo que el poder constituyente, el pueblo es el depositario del poder constituyente originario, sin embargo se puso que el presidente la pudiera convocar también. Es el pueblo el que la debe convocar, no, por supuesto, un presidente de la República. Si el depositario, en eso es tan mala la Constitución, que el 347, por supuesto, se está contradiciendo, el 348 contradiciendo el 347. Así son los daños que tiene esta Constitución. Entonces, acá fue lo que nos hizo el presidente Chávez, el decreto número 3. Luis. Convoca toda una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico que permite el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. Estamos todos de acuerdo, sí, pero aquí venía el segundo punto. La trampa. Autoriza usted al presidente de la República para que mediante un acto de gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del gobierno comercial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ahí fue entonces donde se hizo. Las bases comerciales establecieron en el 99, el pueblo fue engañado, manipulado, produciéndose un mayor enfrentamiento y división, las normas comerciales. Cada elector dispondrá de tantos votos como constituyentes elegibles. Parece mentira esos detalles de la vida. Esa norma es el elemento para determinar, cogerse una pequeña mayoría, se coge todo. Esto es una explicación que hago. ¿Se recuerdan ustedes cuando se elegían senadores en el Táchira? Táchira tenía 2 senadores, pero cada tachirense tenía un solo voto. Y salía un senador de Acción Democrática y un senador de Copey. Cuando tú hubieras puesto en aquel momento que cada tachirense pudiera votar 2 veces, todos los senadores hubieran sido de AD o todos de Copey, si no fuera el caso. Y se perdía, por supuesto, los equilibrios de poderes que son fundamentales. Si eso es malo, hacerlo en una asamblea o en un congreso, en un proceso constituyente, eso es un error garrafal, por supuesto, porque se evita, por supuesto, la discusión, el gran debate que debemos hacer. Bueno, se desvirtuó la constituyente del 99, digamos. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Es realizarlo con la participación de todos los venezolanos para aprobar el proyecto de país en consultas populares. Todos estos aspectos que hablamos anteriormente están planteados como consultas populares y se van a incluir estas consultas populares para que el constituyentista tenga la opinión recogida de los venezolanos sobre aspectos fundamentales. Bueno, aquí está cómo se van a plantear, cuáles son los constituyentistas, cómo se van a elegir. Planteamos que participen toda una serie de sectores, el sector político fundamental, los partidos políticos, por supuesto, pero que para discutir el país del futuro podemos participar y deben participar los venezolanos de diferentes gremios, diferentes asociaciones. Ya se hizo los ejemplos cuando se planteó en Colombia que participaran los indígenas, que fue copiado en Venezuela. En Ecuador, los ecuatorianos en el exterior, más los indígenas, más los afrodescendientes, todos ellos participaron como elementos especiales en Ecuador. Aquí en Venezuela, toda una serie de grupos deben participar en este proceso constituyente. Bueno, se crean las constituyentes regionales porque vamos a discutir en cada región el proyecto región de cada una de ellas y se corrige el elemento de número de votos por elector, por supuesto,
Ahora, el método del engaño entonces va a ir al método de la verdad. ¿Digamos? Aquí se ha corregido en cada estado, por ejemplo, en el Táchira, por supuesto, el Táchira establece que va a tener 12 constituyentistas, pero el número de votos por elector va a ser 3 y 3, 6 votos por cada tachirense para elegir 12 constituyentistas. Es la explicación que le daba antes. Bueno, acá terminamos. Las bases comerciales entonces. El proceso constituyente por iniciativa popular estará coordinado por el Tribunal Electoral Popular Constituyente, sin intervención de los poderes constituidos. Esta es una lucha que tenemos que dar y ya van a ver ustedes en detalle cómo se establece. Depuración y actualización del registro electoral, conteo manual de todas las mesas electorales y presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, un triunvirato alternativo, necesidad del consenso y decisiones con 2/3. Yo estuve en Colombia hablando con los constituyentistas colombianos, presidentes de la constituyente en Colombia, Navarro Wolf y Horacio Serpa. Ellos no entendían cómo se había hecho en Venezuela. 9 años más tarde, algo tan erróneo, algo tan falto de principios como se dice en Venezuela. Ellos, por supuesto, están dispuestos a venir a ayudarnos a estimular una participación distinta, porque ellos, que eran el M-19, el jefe del M-19, Navarro Wolf, unidos con los conservadores y los liberales para sacar a Colombia de la crisis que en ese momento vivía. Estas son las consultas populares de cada uno de los aspectos. Vamos a verlo. Aquí está lo que duró el proceso constituyente del 99, 10 meses y medio, nada de que esto tiene que durar 3 años, totalmente falso. Aquí están las preguntas, primeras preguntas que se le hacen al pueblo venezolano. Sigamos. La otra. Está de acuerdo que en el Tribunal Electoral Constituyente está conformado con los representantes de 4 diputados de la Asamblea Nacional, 2 del SUB y 2 representantes de la MUD, los rectores universitarios, 2 representantes estudiantiles, y todos para que haya un consenso en Venezuela y se plantee un proceso distinto. Aquí está una opción viable, constitucional, democrática, el pueblo participe y decide, reconciliadora, integradora, y establece un debate sobre los temas nacionales y regionales. Esto es una palabra que se nos está exigiendo cambiar. Y quiero decir, dice Antonio Navarro Wolf, quiero decir que si una constituyente es parte de un proceso de cambio, entonces para quienes estamos comprometidos con este cambio, o lo hacemos a fondo o la historia nos quita la cabeza. Antonio Navarro Wolf. Aquí están los muchachos universitarios. La universidad es papel protagónico. Nosotros hemos venido trabajando muy intensamente con las universidades venezolanas. Nosotros hablamos también, no en nombre del MIS solamente, sino en nombre de la ABERU, porque fuimos una comisión que nombró la ABERU para estudiar también este proyecto de país. La universidad venezolana, al incorporarse, tenemos la promesa de muchos rectores de empezar a desarrollar este proyecto de país y este análisis de un proceso constituyente con la participación estudiantil. Pero aquí está planteado esto. En América Latina es la rebelión estudiantil y la frustración de la clase media lo que lleva a los cambios. Y desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. Juan Montalvo. Y sin un problema de América Latina es que mientras el sabio duda, la ignorancia actúa. Decía un universitario importante, Paulo Freire. Y como estamos aquí un grupo muy importante, no pequeño, sino grande en sus posibilidades, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos serios y comprometidos puede cambiar el mundo. En realidad fue siempre el único modo de hacerlo. Y aquí se plantea algo de Gandhi, porque estamos en este proceso. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que vivimos así porque fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlo a los ojos y decirles que todos vivimos así porque no nos animamos a pelear. Muchísimas gracias. Queridos amigos del Táchira y del Movimiento Independiente Democrático, hoy no estoy físicamente allá con ustedes, pero me siento espiritualmente presente y representada porque comparto plenamente los valores que ustedes promueven en el proyecto del país, que han discutido y que hoy están compartiendo. Queremos todos una Venezuela en la cual prevalezca la honestidad,
el trabajo, el esfuerzo, la dignidad, la lealtad, el respeto, la meritocracia, la excelencia, la dignidad y desde luego la libertad. En estos momentos tan difíciles para Venezuela debemos entender la urgencia, no solamente de esta discusión, sino de llevar adelante una transformación en la cual el ciudadano realmente tenga el poder. Por eso creemos en la descentralización, por eso creemos en llevarle el poder al venezolano y también en la protección integral de la familia, como ese espacio en el cual se crea un verdadero ciudadano con conciencia de sus deberes y de sus derechos. Es por eso que en estas horas y cuando Venezuela se dirige en un sentido realmente preocupante que nos puede llevar a una situación de caos, de anarquía, de aún más destrucción económica y social y desde luego de una decadencia moral, es indispensable que reaccionemos en el sentido en que hoy en el Táchira tiene lugar. Por eso quiero decirles que cuentan conmigo, que soy parte y me siento parte de este enorme esfuerzo de transformación que va a lograr que esa energía creadora, esas ganas de hacer las cosas y de transformar a Venezuela emerja en una enorme causa que no podrá ser detenida. Somos mayoría los que queremos un país con estos valores, una Venezuela reencontrada, reconciliada, en paz, en democracia, con prosperidad y libertad. Dios los bendiga y todo el éxito. Si yo gano las primarias, lo primero que yo haría es un proceso de consulta con los venezolanos y decir, bueno, estamos ahora en la etapa de la elección. ¿Cuáles son los puntos centrales? ¿Estos lineamientos son los que ustedes comparten o no los comparten? Algunos piensan que no hay que convocar una asamblea constituyente porque dicen que ellos negocian, que esperan que salten la talanquera, creo que tú mismo lo has dicho. Y yo digo, bueno, apostar la república, el salto de la talanquera de la gente que está en el gobierno me parece algo que no es muy poco serio. Si no convocamos una asamblea constituyente, no vamos a poder rescatar realmente la independencia del país. ¿Por qué? Porque estos poderes están hoy en día al servicio de Hugo Chávez. El Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Supremo Electoral, el Poder Moral y hasta la mayoría de la Asamblea Legislativa. Así será imposible gobernar. Muy queridos amigos, ustedes no tienen idea de la envidia que tengo de no poder estar hoy con ustedes en San Cristóbal. Me estoy autofilmando en mi tableta en el aeropuerto de la República Dominicana, a donde he venido a dar una charla en la Universidad Católica que se llama La Madre y Maestra. De otro modo, nada me había impedido estar con ustedes. Desde hace años vengo acompañando el proyecto de mis amigos Enrique Colmenares y Luis Valo Farías, siempre apoyándolos, porque siempre he creído que la única manera de rescatar al país era convocando una asamblea constituyente que nos permitiera rescatar a los poderes públicos hoy secuestrados por este régimen totalitario, dictatorial, que realmente integra una pandilla de personas que se han apoderado del país. Lamentablemente, la oposición, en oportunidad de las primarias, cuando yo lo planteaba, decían que esto era una locura, que era innecesario, que la Constitución vigente permitía hacer todos esos cambios y que me olvidara. De hecho, la MUD, no firmé yo el documento de los lineamientos del gobierno de la MUD porque ellos pensaban que era un problema de simplemente ganar las elecciones y que luego esas instituciones públicas se acomodarían. La realidad es terca y acaba imponiéndose al final. Y a mí me alegra ver que ahora las personas que compitieron en el proceso primario, por lo menos algunas de ellas, comienzan a revisar su posición y advierten de que esto es una situación que no puede postergarse más. Y esto me alegra muchísimo porque esto se suma a los esfuerzos sostenidos y a la paciencia sostenida de amigos como Enrique Colmenares y Luis Valo Farías y ahora Luis Manuel Aguana, que nunca se rindieron, como no nos rendiremos lo que creemos, que aquí no se trata simplemente de llegar al gobierno, se trata la constituyente es una manera de reconstruir a Venezuela, de refundar la república sobre nuevos valores, sobre una nueva visión, que se haga bajo el llamado de la rebelión de las regiones, me parece extraordinario. Siempre he dicho que Caracas no puede seguir controlando el futuro de Venezuela, y menos del este, pequeño grupo. Y que el proyecto se llame un país reconciliado. Yo le llamo más un país reencontrado, reunificado, que creo que será lo más realista que esperemos. Yo quiero sumarme en el apoyo a todos los que están ahí presentes y felicitar
a Enrique y a Luis Osvaldo. No ha sido fácil para ellos persistir en su iniciativa, como tampoco lo fue fácil para mí en las primarias. Lo repito, las realidades son tercas. Y siempre he dicho que Venezuela no saldrá en partes, o sale toda o no sale. La Asamblea Constituyente, plural, opuesta a lo que hizo Chávez, es la gran oportunidad histórica que tenemos por delante. Muchas gracias, les doy un abrazo colectivo a todos ustedes. Mi agradecimiento al Movimiento Independiente Democrático del Táchira, en especial al doctor Enrique Colmenares Finol y al doctor Luis Farías, por este esfuerzo que nace hoy para toda Venezuela. Soy un militante de la sociedad civil. Cuando me enteré de la iniciativa Proyecto País Venezuela, poco después de las elecciones del 14 de abril, creía que ese debía ser el curso de acción a seguir por nuestro candidato opositor al momento de declarar el fraude electoral, porque ya todas las salidas se habían cerrado. Hubiera sido histórico si nuestro candidato, además de plantear el fraude electoral, se hubiera dirigido a la nación indicando que a partir de aquel momento convocaría al constituyente para rescatar la institucionalidad abiertamente pisoteada por el CNE y por el gobierno, haciendo uso de la iniciativa popular establecida en nuestra Constitución. Estuviéramos en este momento en otro país, porque esa convocatoria habría agrupado a no menos de 7 millones de firmas, pero aún estamos a tiempo. Los venezolanos deseamos salir de esta crisis en paz, pero hace falta algo más que voluntad electoral. De esta crisis no vamos a salir con elecciones. Es por eso que planteamos la convocatoria del Poder Constituyente originario desde la base misma de la sociedad venezolana. Tal vez esta sea una utopía, pero en lo personal prefiero eso que una salida violenta. ¿Qué significa esto? La confluencia de todos los sectores de la sociedad a favor de recoger la voluntad de muchísimo más que el 15% del 15% requerido por la Constitución en su artículo 348 y exigir la elección de una constituyente bajo los términos de una convocatoria basada en unas bases comerciales justas y llevada a cabo en elecciones auténticas. Pareciera extraño que un proyecto de esta envergadura nazca del interior de Venezuela, pues Caracas no es Venezuela. Y es precisamente desde el interior donde es más urgente la necesidad de hacer que este país cumpla su histórica promesa federal. En efecto, el proyecto País Venezuela plantea un país fuerte y desarrollado en todo su territorio, no solo en Caracas. Para eso es imprescindible fortalecer las regiones y que traduzcamos ese planteamiento en una constitución que se acople a esta necesidad y elimine el centralismo que ha estado presente en toda nuestra historia republicana. El doctor Enrique Colmenares Finol y su equipo del Táchira llevan muchísimo tiempo tratando de convencer a la élite dirigente política que el desarrollo de Venezuela debe partir del esfuerzo de todos los venezolanos, traducido en que se les deje trabajar y desarrollarse en base a sus propios recursos. Que seamos realmente un Estado federal con municipios fuertes. Pero mi planteamiento siempre ha sido que un mensaje como el del Proyecto País Venezuela solo puede tener una audiencia, los venezolanos. Un mensaje como este es solo para los dolientes de este país. El lanzamiento del Proyecto País Venezuela tiene mucho significado. Se realiza en un lugar histórico, en donde se ha cambiado el poder en Venezuela, desde donde se ha cambiado el poder en Venezuela en el pasado y se ha refundado la República. Se hace desde una casa de estudios, la UNED, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, genuina expresión del pensamiento y el conocimiento, clara alegoría de un proyecto producto de nuestras universidades, pensando lo mejor para nuestro país. Pero por sobre todo es la expresión de la sociedad civil, buscándole salidas concretas y profesionales a la crisis y planteándole a Venezuela reconstruir y reconciliarnos en paz en el medio de uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Desde aquí solo me queda felicitar y apoyar este proyecto que hice mío desde que lo conocí y que considero es la mejor expresión de lo que debemos alcanzar como país. Vamos entonces a hacer ese sueño una realidad. El Foro Académico del Estado Anzoátegui, Dirección Ejecutiva Estado Anzoátegui, Venezuela. Señores, doctor Luis Farías Zambrano, ingeniero Enrique Colmenares Finol, doctora Ana Varela, ingeniero Luis Manuel Aguana, Movimiento Independiente Democrático. Ciudad. El tránsito histórico y político que atraviesa hoy el país, una consecuencia de los desvaríos de quienes al frente del Estado condujeron la política y la sociedad venezolana del último medio siglo, reclama para su corrección del concurso y el esfuerzo de sus mejores hombres y mujeres para encontrar una salida a los males que secularmente han azotado con mayor dureza la vida de los venezolanos en estos tiempos. Estamos convencidos de que todos juntos, invocando el mejor sentimiento de patria, unido al extraordinario esfuerzo que hacen ustedes, hombres y mujeres de los Andes, por salir de este atascadero y entrampamiento que vive la República, nos permitirá encontrar la vía para la pronta recuperación de la libertad y la soberanía nacionales.
Reciban ustedes hoy, en nuestro nombre y el de la directiva de la Federación de Foros Académicos de la región nororiental, el solidario respaldo irrestricto y con seguridad de la Venezuela Oriental en el día de la presentación del proyecto País Venezuela Reconciliada para el logro de la Venezuela posible, que es la intención del país nacional. Los mejores éxitos, doctor Eduardo Guzmán Pérez, doctor Jesús Barrios Clavier, doctor Jorge Méndez Bonilla, general de división Vladimir Fitalov Ryakov, doctor Tomás Castellano, doctor Joaquín Hidrago Avendaño, Foro Académico del Estado Anzoátegui. Cátedra Pío Tamayo, Universidad Central de Venezuela. Amigos Enrique Colmenares Finol, Luis Valo Farías, Luis Manuel Aguana y demás miembros del proyecto País para la Venezuela Reconciliada. La Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela saluda al Movimiento Independiente Democrático a la hora de la presentación y puesta en andar del proyecto País para una Venezuela Reconciliada. Consideramos que la iniciativa concretada en esta propuesta significa un aporte muy importante en la búsqueda del camino que nos permita superar la difícil situación en la que se encuentra este expaís. Tenemos conciencia del esfuerzo y el trabajo invertido en el material que ahora le presentan a Venezuela y sabemos además todo el mundo de tropiezos que falta por recorrer. Pero igualmente tenemos clara noción del valor que tienen huellas como las que ustedes están dejando como insumos para la construcción de la Venezuela democrática que tendrá que ser. Ustedes se presentan hoy como cultivadores de semillas para un tiempo de justicia, amor, belleza y libertad. Y eso tiene que ser compartido por todo aquel que piense en una Venezuela urgida para reconquistar el camino de y para la construcción de un tiempo de libertad, máxima expresión de la auténtica vida de los hombres en esta dimensión del terrible tiempo-espacio en el cual nos ha tocado la lucha por alcanzar una plena existencia. Reciban nuestra palabra de reconocimiento, nuestra solidaridad y agradecimiento por la labor que impulsan, no con fines limitados, grupales o partidistas, sino con la mira, la intención y empeño en el mejor vivir de un colectivo hasta esta hora maltratado por una historia en la cual ha mantenido el privilegio, la pequeñez, el egoísmo, la mentira, el populismo y el desprecio por los altos valores de la condición humana. Que el acto de hoy y las labores futuras estén siempre llenas de éxitos. Amigos, por la Cátedra Pío Tamayo, Mary Sananes, Daniela Berroleta y Agustín Blanco Muñoz, coordinadores. La convocatoria a una constituyente tenemos que respaldarla. Sencillamente porque el país, a partir del 8 de diciembre, cuando Chávez le anunció a todos los venezolanos y al mundo que por circunstancias sobrevenidas, tal vez él no podría regresar a Venezuela, como en efecto aconteció, y nombró su sucesor político, se produjo por primera vez en 14 años lo que estábamos esperando, una crisis política en el país. Antes no había habido crisis política en Venezuela. La crisis política la hubo en la Cuarta República y eso llevó al traste del pacto de Punto Fijo. Durante los 14 años que mandó Chávez no hubo crisis política y por eso nunca pudimos salir de Chávez. Pero ahora, en este momento, el país está viviendo lo que los alemanes conocen como un estadio superior de la crisis política, que es la perturbación política mayor. ¿En qué consiste la perturbación política mayor? Un país entra en perturbación política mayor cuando se hace inhábil su constitución. Para nadie es un secreto que en Venezuela la constitución no sirve para nada hoy en día. La constitución es inhábil, no garantiza ningún derecho. El Estado que debe concebirse en la constitución ya no existe, porque el régimen ha cambiado por la vía legislativa la propia constitución. Por lo tanto, la constitución es inhábil. También hay perturbación política mayor cuando es inhábil el gobierno. El apagón de 15 horas nos demuestra que el gobierno es inhábil. El gobierno en este momento es inhábil hasta para pronunciar discursos, porque se equivoca el presidente leyendo el teleprompter. El gobierno es inhábil porque no puede manejar la crisis. El gobierno es inhábil porque el tapaojos ideológico no le permite hacer lo que tiene que hacer para reflotar la economía en este momento.
Y la perturbación política mayor se caracteriza, y esto es lo peor, porque en un país es inhábil la oposición. Y compañeros, aunque nos duela decirlo, en este momento de Venezuela la oposición es inhábil. Es inhábil para reclamar el fraude electoral, la oposición es inhábil porque recogió el ejército victorioso que tenía en la calle y lo volvió a meter a su casa para que la gente volviera a la anomia social. Todo eso caracteriza un momento de perturbación política mayor. Y esa perturbación política mayor está presente en Venezuela. Y la perturbación política mayor tiene como final el caos, la anarquía, la nada. Pero como los países no pueden desaparecer, la nada en un conflicto de perturbación política mayor significa que vamos a tener una sociedad tribal que va a entrar en luchas encarnizadas y que los políticos vamos a ser una especie de muertos vivientes en un escenario de país que pudo ser y no es. Y eso es lo que caracteriza, queridos amigos y queridas amigas, el momento constituyente. Por eso yo digo que a pesar de nosotros y en contra de nosotros, en Venezuela lo que tiene que pasar es convocar el poder originario del pueblo, como lo acaba de decir Enrique Colmenares Finol. Ese es el destino de los próximos días en Venezuela. Y por eso, a pesar de los que se opongan, nosotros tenemos que continuar con este empeño. Y ese es el compromiso que venimos a adquirir hoy. Uno de los libros que más me impactaron para exacerbar mi andinidad fue el de Domingo Alberto Rangel, de Los Andinos al Poder. Y en ese momento, cuando él hacía el dibujo de por qué la sociedad andina estaba mejor preparada que el resto de Venezuela en los momentos de caos del país, y hablaba de la sociedad cafetalera con una familia estructurada, con hombres y mujeres de trabajo y con más contacto con Bogotá que con Caracas. Allí había una frase que me impactó. Él planteaba en ese libro el escenario de un momento parecido a este en la historia de Venezuela, de perturbación política mayor. Y allí deslizó una frase: pero desde el corazón de la montaña el país vería venir el cambio y vería venir la respuesta. Y yo creo que eso estamos haciendo hoy aquí nosotros en este auditorio de nuestra querida universidad, porque estoy seguro que con la presentación que acaba de ser Movimiento Independiente, una vez más desde el corazón de la montaña vendrá la respuesta que Venezuela está esperando. En homenaje a nuestros antepasados vamos a ensillar las mulas de nuevo y vamos a irnos a recorrer el país para que cambie esta Venezuela y podamos por la vía constituyente reconciliar el país. Muchas gracias, compañeros. Hermanos venezolanos, hoy me siento más orgulloso que nunca por estar presente con todos ustedes. Desde hace mucho tiempo mi alma ha estado inquieta y es por eso que he decidido todos los días de mi vida a luchar. No importa cuántos seamos, lo importante es que caminemos en la misma dirección como una familia. Nuestros ideales no son de revoluciones extranjeras ni revoluciones implantadas por gobernantes. Nuestros ideales deben ser el progreso, la justicia, la democracia, la paz y Cristo. Y late cada vez más mi corazón al ver la injusticia que se pasea por enfrente de nuestros ojos. Si hoy no exigimos una libertad y una democracia, mañana nos esperan días oscuros, sin futuro para nuestras familias y sin futuro para nuestros hijos. Debemos entender que nuestro país está hundido en la inmoralidad y vemos cómo diariamente los valores sociales y morales son pisoteados. Vemos cómo se regalan nuestros recursos mientras hay millones con miles de necesidades. Los planes mediocres y perversos de este gobierno están diariamente llevando a la destrucción de nuestra gente, de nuestra economía y de nuestro país. Es por esto que debe surgir una generación que se pare en la brecha, fundir en su corazón los ideales del progreso para construir una sociedad llena de paz, donde no se mutilen los sueños de los proyectos de los venezolanos.
El futuro venezolano depende de los que hoy están ilegítimamente gobernando. El futuro de Venezuela está en los jóvenes, ayudando en las comunidades con constancia, con unidad, y llegará el día en que triunfará la juventud, triunfará y nosotros construiremos el verdadero país que tanto hemos soñado. Muchas gracias. Buenos días, queridos amigos. Muchísimas gracias por asistir. Compromiso de los tachirenses con el proyecto País hacia una Venezuela reconciliada, vía proceso constituyente. A los venezolanos, la fuerte crisis política, económica, que por muchas décadas ha venido sufriendo el pueblo venezolano, tiene su origen principalmente en la férrea centralización del poder en la figura de los diferentes presidentes de la República. Centralismo acrecentado en los últimos tiempos, que nos ha llevado a presenciar el desbordamiento del país libre y democrático a un país dividido y atrasado, cuyos signos evidentes se observan en los ámbitos esenciales de la República, a saber, en lo político y constitucionalidad, militarismo y autocracia; en lo económico, improductividad, inflación e intervencionismo estatal; en lo social, exclusión, pobreza, desempleo, pésimos servicios e inseguridad; en lo ético, corrupción, fraude, desconfianza; y en las relaciones internacionales, aislamiento, desprestigio, entreguismo e incoherencia. Venezuela, como país dividido, ha profundizado la crisis de tal manera que no nos permite avanzar. Vamos a cambiar. Para hacer realidad este cambio, necesitamos la inclusión de todos los ciudadanos para elaborar el marco constitucional que sea producto del consenso y, en consecuencia, restablecer la institucionalidad. Interpretando el malestar y el anhelo de los venezolanos, asumimos el compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para la instrumentación y ejecución sostenida, consciente de la propuesta Proyecto País Venezuela Reconciliada vía proceso constituyente. Este proyecto se puede iniciar en el marco constitucional actual para encontrarnos como nación, en la que todos podamos vivir, estudiar y trabajar en libertad, en paz y en democracia, acudiendo a un legítimo proceso constituyente por iniciativa popular que pueda garantizar la participación de todos los ciudadanos en función de los grandes objetivos nacionales legítimos e insoslayables. Convocatoria que se puede realizar conforme a lo previsto en la Constitución vigente en los artículos 5, 70, 347, 348, 349 y 350. Todos queremos una nueva y mejor Constitución para crear un nuevo y mejor país, donde exista una auténtica descentralización con plena autonomía de poderes. Para ello es fundamental que se reconozcan, escuchen y recojan las demandas expresadas con fuerza y convicción por todo el pueblo venezolano. Todos queremos un país reconciliado para lograr la Venezuela posible, democrática, moderna y desarrollada, que se manifieste en una sociedad consciente de sus derechos y de sus deberes, para conquistar definitivamente el estatus de un Estado federal descentralizado. Movimiento Independiente Democrático, MID San Cristóbal, 7 de septiembre del 2013. Quiero invitar a cada uno de los asistentes a pasar por la mesa que tienen las señoritas en cada una en las dos puertas de acceso al salón, para que el que quiera apoyar este compromiso sirva llenar sus datos, dándonos el nombre, el correo y su respectiva firma. Muchísimas gracias
el compromiso es con Venezuela y ella nos necesita. Buen día.